a Emanuel Rincón ahora, así que es nuestro invitado para comentar un poco estos temas. ¿Sí? La idea del programa de hoy era hacer como algo como una especie de introductorio de lo que vamos a ir para que vean de qué va el programa, de lo que vamos a ir hablando las próximas semanas, de los próximos programas, donde voy a estar, como dije antes, junto a Eric Cámara, que no me pudo acompañar, y todas las semanas vamos a tener un invitado. Así que bueno, Así que siempre hay algún problema técnico, al menos hasta que, bueno, que nos ayornemos, nos acomodemos. Estábamos ahí hablando un poco con Emanuel Rincón sobre lo atractivo que resulta para la democracia liberal el modelo autoritario chino, sobre todo para las élites, estos mecanismos de control, de vigilancia, esta eficiencia, esa planificación a largo plazo que te permite un Estado totalitario en el cual no hay que rendir cuentas a nadie, en el cual no hay alternancia de poder. Así que, bueno, me gustaría que si puedas repetir lo que estabas diciendo, Manuel. Sí, bueno, un poco retomando, el tema esencial es que, digamos, lamentablemente los medios de comunicación occidentales más importantes les están vendiendo a la población que el modelo económico chino es una opción para todos nosotros. Evidentemente, poco mencionan o poco se habla de las violaciones constantes de derechos humanos, de las desapariciones forzosas, de las torturas, de cómo las personas allá básicamente, o básicamente no, son esclavos del Partido Comunista de China y viven en sociedades completamente vigiladas. Parece, evidentemente, me imagino que será así en las ciudades principales, parecen casi que episodios de Black Mirror. Eh, entonces, realmente se ha vuelto casi como una moda. Cada vez los gobiernos quieren tener más control sobre los ciudadanos, cada vez están sacando entonces nuevas aplicaciones. Aquí, sin ir muy lejos, en Estados Unidos están desarrollando supuestamente un chip eh, en, en el Pentágono para detectar el COVID en las personas. Cualquier cosa que realmente pues raya ya para mí en lo absurdo completamente. Y bueno, también tenemos el caso de Israel, que ya si bien sacó la obligatoriedad del barbijo por su campaña de vacunación, también tiene este pasaporte verde, por así decirlo, el cual si uno está vacunado y lo tiene, puede acceder a una vida normal, pero si uno no está vacunado por el motivo que sea, en el ejercicio de su libertad decide no vacunarse, automáticamente se convierte en un ciudadano de segunda, es decir, no puede acceder a un gimnasio, no puede acceder a un evento deportivo, no puede utilizar transporte público y se ve limitado en el ejercicio de su libertad. ¿Qué opinión te merece también esto de los pasaportes verdes? Es que es parte de lo mismo. Los gobiernos últimamente están teniendo una tendencia a intervenir más en la vida de las personas. Eh, Estados Unidos, que solía ser el país de las libertades, está convirtiéndose en la antítesis de lo que fue durante muchas décadas y muchos siglos. Eh, Ahora Estados Unidos, yo siento que básicamente se está convirtiendo en una versión progresista de lo que fue la Unión Soviética. Ahora todo es políticas colectivistas y el resto de los estados miran a Florida y a Texas como si fueran cosas extrañas. O sea, es algo completamente distinto. Estar acá te da una perspectiva completamente distinta porque sin ir muy lejos, hoy fui a hacer ejercicio un rato en la tarde y estuve en un parque y estaba escuchando a tres personas hablar que están diciendo que se habían venido a Nueva York porque ya no soportaban vivir allá. Y créeme que es una conversación sumamente cotidiana aquí en Florida. O sea, la gente está migrando como loca para Florida, están viniéndose de estados como California o Nueva York por, bueno, un montón de cosas, no solamente por el infierno tributario que es. Y, pero lo que es ilógico, irracional, es que esa gente migra y sus políticas o sus formas de ver el mundo tampoco cambian. Entonces, uno de los peligros o algo de lo que están advirtiendo es que ahora quieren migrar a Florida para votar por las políticas progresistas y de control social y políticas completamente colectivistas. Entonces, lo más preocupante es gente como yo que ya perdió un país, bueno, Venezuela, que es
para mí ya un caso perdido. Vemos cómo el resto del mundo sigue cayendo en estas políticas nocivas. Fíjate, Perú está cerca de caer en el comunismo, ni siquiera en un socialismo fuerte, sino ya en un comunismo totalmente radical. Entonces, realmente, pues, es muy difícil de explicar, también es muy difícil luchar contra eso, porque tienes al 90-95% de la prensa mainstream, la prensa tradicional del mundo, dándote las mismas directrices y repitiéndote las mismas consignas. Sí. Bueno, ¿y qué opinión te merece, siguiendo esto que decías, de cómo gente se muda desde estados como California o Nueva York hacia estados más libres como los Texas o Florida para votar por las mismas políticas que los llevaron a exiliarse? ¿Crees que pasa lo mismo y por qué pasa lo mismo si pasa con los latinos? Así que muchos escapan de sus gobiernos, de sus países, por cierto tipo de políticas que los han llevado a la pobreza, al atraso, a la miseria, a la pérdida de libertades, y cuando se encuentran en países como Estados Unidos, votan a políticos que proponen un modelo de país igual al del país del cual ellos escaparon. Mira, es que ¿sabes qué pasa, Juan? Que creo que creo que lo conversamos hace algunos meses. Sigue habiendo una incomprensión gigantesca sobre lo que pasa políticamente y sobre lo que consiste en ciertas ideologías o cierta forma de dirigir las sociedades. Te voy a dar un ejemplo. Hace, creo que 10 días o 2 semanas, publiqué un tweet que decía algo así, parafraseando, como que así como la gente huye de Venezuela a países como Estados Unidos, la gente está huyendo de Nueva York y de California para migrar a estados como Florida y Texas, porque son mucho más libres. Y pues la coletilla final era que es evidente que las políticas colectivistas y el socialismo no funcionan. Y no tienes la menor idea de la cantidad de gente que me dio repli a decirme que en Estados Unidos el socialismo no existe, que eso es mentira, que eso es falso, que Nueva York y California son la cuna del capitalismo porque hay muchos millonarios. Hay gente que realmente no entiende, que no tiene la menor idea de lo que pasa. Lo que más me dio risa fue un poco de respuestas que me decían, claro que no, la gente no huye por el socialismo, la gente huye porque los impuestos son demasiado elevados. Y yo como que, ok, me está dando la razón, pero ni siquiera entiendes lo que estás diciendo. ¿Sí? Este, en fin, entonces, digamos, culturalmente es muy difícil romper ese cascarón porque la gente está siendo bombardeada todo el tiempo con ciertos tipos de narrativas y no tienen forma de verlo de otra manera, porque te están escribiendo constantemente y las noticias mainstream que estás viendo te están diciendo tipo que está bien. Y te dicen, por ejemplo, que no, bueno, pero es que si es una bajada de impuestos es porque Trump y la derecha son unos sucios porque lo que quieren es que los ricos se hagan más millonarios para que sigan explotando a los pobres. Y ese discurso cala más, esa narrativa cala más y además, pues evidentemente tiene el 90% de los medios a su favor y tienen ahora además a las Big Tech de su favor que están censurando a todo el que opine o diga las cosas, digamos, de una forma distinta. Entonces, realmente, pues es sumamente preocupante. Fíjate que hoy en Estados Unidos, esta semana está ocurriendo algo gravísimo, que es que el caucus hispano del Partido Demócrata está interfiriendo para que a un empresario conservador que tiene un canal de televisión pequeño aquí en Miami, no le vendan Radio Caracol Miami, todo motivado simplemente con su perfil político. Dicen, no le pueden vender eso porque él lo que va a hacer es transmitir desinformación. Entonces, literal, ya ellos están diciendo, mira, solo nosotros podemos tener los medios de comunicación, ustedes no pueden tener los medios de comunicación. Ya, hoy incluso estaba escribiendo sobre eso, la primera enmienda en Estados Unidos, que insisto, solía ser siempre el país de las libertades, para mí está siendo completamente pisoteada. Ya no es cierto que aquí hay libertad de expresión como lo hubo en algún momento. Y realmente, pues, lo preocupante es si eso ocurre aquí, ¿cómo o qué esperamos nosotros para el resto de países de América? Sí, sin duda, si esto está ocurriendo en Estados Unidos, que fue bastión de la libertad y es la mayor potencia del mundo todavía, ¿qué nos espera al resto de países? Por ahí, bueno, este tipo de políticas están un poco más atrasadas por lo que es el retraso tecnológico, sobre todo lo que es relativo a la vigilancia y el control, pero pareciera que Estados Unidos muestra a lo que va el mundo, ¿sí? A la dirección
en la que va a ir el mundo. Como habitante de Miami, Florida, ¿qué opinión te merece el gobernador Ron DeSantis, que, bueno, que ha expresado posturas muy duras con respecto al Partido Comunista de China, con respecto al socialismo, a Cuba, a Venezuela, con respecto a la vigilancia estatal, con respecto a la pandemia? ¿Qué opinión te merece? Mira, DeSantis es para mí un rockstar. Yo creo que DeSantis sería un candidato fantástico para el 2024. Creo incluso que pudiese ser mucho mejor presidente que Trump. Eh, Creo que tiene un dominio superior en la forma de manejar a la prensa, porque el tema con Trump era que se la ponía muy fácil a la prensa para que bueno, tú sabes cómo hacen, que lo sacan de contexto para demonizarlo a través de sus medios. Creo que DeSantis es un poco más inteligente en ese juego, y cuando han tratado de sacarlo de contexto, ha destrozado a los periodistas que han intentado de cierta forma burlarlo. Y más allá de ese manejo narrativo que tiene para enfrentar a la prensa, que es sumamente importante aquí en Estados Unidos, también sus políticas son muy correctas, su forma de decir las cosas le ha dado, digamos, el approach necesario que no ocurre en el resto del país. Es decir, aquí en Florida están aprobando un proyecto de ley para sancionar con $100,000 diarios a las Big Tech que censuren a cualquier candidato de cualquier tendencia política. Si una Big Tech censura a X candidato y le bloquea su cuenta durante 6 horas, va a tener que pagar una multa de $100,000 solo por ese candidato hasta que lo reinstaure. Y pues eso todavía es un proyecto de ley que va a evolucionar, pero fue propuesto por DeSantis. También se aprobó gracias a DeSantis una ley antisaqueos y antidisturbios para que la policía pueda tener más control sobre, bueno, para que no ocurra aquí lo que está pasando, por ejemplo, en Oregon, en Portland, lo que está pasando en Minnesota, que han saqueado miles de negocios y han hecho pues desastres en varias partes de Estados Unidos. Entonces, y ha dado, digamos, una batalla feroz para que vuelvan a abrir la industria de los cruceros, ha demandado al gobierno federal. La gente está mirando a Florida porque Florida es básicamente el oro hoy de Estados Unidos, es el estado al que todo el mundo mira con envidia, y es en parte también gracias a los políticos que lo están dirigiendo. ¿Y qué crees que puede aprender DeSantis? Bueno, como vos dijiste, sería un buen candidato republicano de cara a 2024. ¿Qué es lo que puede aprender de la experiencia de Trump en sus aciertos? ¿Y qué es lo que debería tomar de ese legado de Trump y seguirlo? Que bueno, se sabe que tiene una relación muy, muy personal ellos dos. ¿Y qué debería tomar como aprendizaje para no repetir y para mejorar respecto a Trump, que queramos o no, y más allá de lo que pasó en el medio, que bueno, que ya un poco lo estuvimos comentando, no nos vamos a meter en eso para que no nos borren el video. Hoy Trump no está en el poder, es Biden. Así que, ¿qué puede aprender de aciertos y de errores de Santi? Mira, todavía faltan 3 años para que vuelvan a haber elecciones, pero uno de los temas fundamentales va a ser lo que pase el próximo año con el Senado aquí en Estados Unidos. De eso va a depender que los republicanos puedan legislar para que no ocurran ciertas cosas como las que ocurrieron en la última elección. Y más allá de eso, todavía faltaría también definirse qué va a pasar con Trump. O sea, no sé cuáles son las intenciones de DeSantis. En estos días lo fotografiaron con Trump. No sé si querrán luchar cada uno por separado por el ticket presidencial, o si a lo mejor hacer una fórmula en conjunto en la que yo supondría que DeSantis sería el vicepresidente. Aunque, sinceramente, a mí me gustaría que fuera él el candidato. Pero bueno, independientemente de lo que pase, como te digo, creo que sus políticas son muy acertadas. Es una persona que está consciente del valor de la libertad y de la importancia de que el Estado no se entrometa en la vida de los ciudadanos. Y es algo por lo que no tienes la menor idea de cómo la prensa ha tratado de crucificarlo en Estados Unidos. Constantemente están hablando de DeSantis. DeSantis es el nuevo Trump, es el nuevo demonio que tratan de venderle a los progresistas para que sientan miedo de
no sé qué cosa de ser libres, porque parece que eso es lo que le tienen miedo, a que nadie les diga qué hacer. Y bueno, tocará esperar a las elecciones al Senado del próximo año para ver cómo se configura todo el panorama electoral. Bueno, excelente. Bueno, ahora pasando un poco a lo que es Latinoamérica, tenemos dos escenarios distintos, ¿sí? Uno el de Ecuador, el otro el de Perú. Bueno, en Ecuador ganó, vamos a empezar por ahí, la victoria de Guillermo Lasso en el balotaje. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede aprender Guillermo Lasso, ¿sí? como un freno, como este freno al socialismo del siglo XXI? ¿Qué es lo que puede aprender de las experiencias de Macri, de Piñera, de Duque? Que bueno, en el caso de Macri fue un fracaso porque perdió las elecciones y volvió el kirchnerismo. En el caso de Piñera, si bien todavía falta para las elecciones, parece que es un fracaso evidente porque bueno, el masivo apoyo a esta reforma constituyente. Y bueno, y Duque pareciera que también está retrocediendo ante la izquierda en Colombia, ¿sí? Pareciera que Petro ahora está liderando las encuestas de cara a la próxima contienda presidencial, así que evidentemente la centro-derecha latinoamericana ha sido un fracaso rotundo. ¿Qué es lo que puede aprender Lasso para no volver a cometer los mismos errores que cometieron sus pares? Yo creo que solo él sabrá y solo él tiene el poder de tomar las políticas correctas en el sentido económico. Una de sus primeras declaraciones fue que inmediatamente iba a bajar los impuestos. Eso es positivo, vamos a ver si se cumple, si no es una vez más otro Macri. Y lo mismo pasa con Duque, es que lo mismo ha ocurrido en América Latina. Son supuestamente derecha, o así los vende la prensa, y resulta que llegan al poder y terminan siendo igual de colectivistas que la misma izquierda. En Colombia acaban de meter una reforma fiscal para volver a subir los impuestos a todo el mundo. Y ya en Colombia los impuestos son bastante elevados. Lo sé porque viví en Colombia durante 2 años. Y realmente, pues, ¿cómo le explicas tú a tanta gente que piensa, no, bueno, pero es que la derecha no funciona porque fíjate que llegó esta gente y las cosas siguieron igual o se pusieron peor? ¿Cómo tú le explicas que sus políticas económicas son igual de desastrosas que la izquierda y que realmente no terminan de combatir? Entonces, bueno, si Lazo se ve en ese espejo y entiende realmente qué fue lo que salió mal y no intenta tratar de estar durante todo su gobierno complaciendo a la izquierda y realmente llevando adelante las políticas que supongo él entiende son necesarias para sacar adelante la economía de Ecuador, y sus políticas, pues va a ser exitoso, y si no, de lo contrario, pues va a fracasar como han fracasado lamentablemente todos los gobiernos de centro a la derecha en América Latina. Sin duda. Bueno, y hace algunos años, a nivel electoral, y una buena estrategia que utilizaron los gobiernos de centro derecha o los políticos de centro derecha para llegar al poder era tener al cuco, ¿no? de Venezuela. Era como, bueno, si no seguimos este camino, vamos a hacer Venezuela. Si votan a él, vamos a hacer Venezuela. Si hacemos tal cosa, vamos a hacer Venezuela. Venezuela era como el parámetro de lo que ningún país latino quería llegar a ser, y eso catapultó a muchos líderes de centro derecha al poder, como fue el caso de Macri. Con el correr de los años, sin embargo, pareciera que este discurso bueno, miren lo que le pasó a Venezuela, ha perdido efecto y le ha permitido a muchos políticos bolivarianos o del socialismo del siglo XXI regresar al poder, a pesar de estas amenazas y estas advertencias que venían de la experiencia venezolana. ¿Por qué crees que ya Venezuela dejó de ser un parámetro o un arma política utilizable para estos políticos de centro derecha? Porque Venezuela fue un fiasco, sus líderes opositores fueron un fiasco, y realmente nada ocurrió. Y sencillamente pasa lo mismo que sucede con Cuba, pierde su relato y su narrativa, pierde la vigencia por completo y a la gente sencillamente le deja de importar. O sea, ya cuando los medios te han reportado durante 1 año y medio que la gente está huyendo por la frontera, caminando con maletas y muriéndose de hambre, ya eso deja de ser noticia. Y cuando deja de ser noticia, los medios dejan de darle importancia, los medios dejan de cubrirlo, la gente deja de verlo y sencillamente desaparece.
Eso fue lo que pasó con Venezuela. Ya a nadie le importa. ¿A quién le importa lo que pasa hoy en día en Cuba? ¿A quién le importa si hoy dicen, no, bueno, sí, no sé, golpearon o asesinaron a un preso político en Cuba? Eso no es noticia, es algo que ya pasa y sencillamente pues, ya pasa por debajo de la mesa. Y Venezuela entró en ese mismo periodo. Venezuela entró en el periodo en el que ya no tienes en los noticieros bombardeándote todo el tiempo de que se están rompiendo los derechos humanos, o de que Maduro hizo esto, o de que Maduro asesinó a un preso político. Ya eso no lo tienes en el día a día. Y sencillamente, pues a la gente le deja de importar. La gente eh, vive o está en su día a día y no comprende más allá de su entorno inmediato o de las vivencias inmediatas o la noticia que está viendo en el momento. Y ya sencillamente, pues, Venezuela no es importancia, yo creo que para nadie y mucho menos para la comunidad internacional. Toda todo lo que se pudo haber hecho en el 2019 para terminar esa pesadilla no fue hecho por un colaboracionismo desastroso de quienes se deciden ser opositores, y lo que hicieron fue darle al chavismo vía libre para que se perpetúen al poder. ¿Y qué crees que puede pasar en Perú con este escenario polarizado a nivel electoral y la sorpresa que dio Pedro Castillo? Mira, yo pensaba que Keiko iba a ganar fácilmente porque toda la derecha se iba a poner de su lado, pero las últimas encuestas dan al comunista bastante por encima de ella. Y pues evidentemente está pasando otra cosa que muchos se temían, que es que Fujimori tiene un rechazo demasiado grande en Perú. En ese sentido, yo creo que hubiese sido 1000 veces mejor que ganara Soto o Aliaga, o cualquiera, porque evidentemente allí todos se hubiesen unido para derrotar al comunista. Pero parece, parece que van a votar por el comunismo en Perú. Parece que este sujeto, que es mucho más radical y mucho más tonto y descerebrado que el propio Chávez, va a ganar en Perú, y pues el escenario no es para nada alentador. Bueno, en el caso de López Aliaga, ya que lo mencionamos, hubo ciertas operaciones de prensa que, bueno, cuando muchas encuestas lo daban por arriba, apareció una encuesta de CNN y de otros medios peruanos que lo mostraban muy por debajo de la intención de voto real que él tenía, y no lo mostraban como una alternativa a votar, diciendo que no iba a llegar. O sea, ¿qué influencia, con esto que te estoy contando, qué influencia crees que tienen los medios de comunicación a la hora de votar? Sobre todo esto, de decir, tal candidato no va a llegar, y lo que están generando es una profecía autocumplida, en cierto modo. No creo que haya tenido mucha influencia, porque fíjate que Castillo ni siquiera figuraba en las encuestas. Castillo era, o sea, mucha gente se enteró quién era Castillo el día de las elecciones, incluyendo. O sea, quien figuraba por parte de la izquierda radical en Perú era Verónica Mendoza, que es bastante socialista, pero es bastante progresista. Este sujeto es un comunista leninista, es decir, es un tipo visión Unión Soviética de 1920. Es un perfil completamente diferente y nadie lo tenía sobre la mesa, o sea, nadie contaba con él. Entonces, realmente pues fue algo demasiado imprevisto. Al principio para mí fue bastante alentador, porque Soto también durante algunas horas supuestamente se despegó de Keiko y era el que iba segundo. Él, pues, bueno, es un economista liberal que hubiese sido fantástico para Perú, pero terminó ganando Keiko. Y pues la victoria de Keiko y el rechazo que tiene por las cosas que pasaron en el periodo Fujimori y todo lo que involucra a su padre, pues hay gente que, sin comprender muy bien los peligros del comunismo, prefieren votar, incluso, o en tal caso, abstenerse antes que darle su voto a Fujimori. Y yo creo que eso es lo que va a terminar castigando a Perú. Sí. Es decir, en cuanto a la influencia de los medios de comunicación en las encuestas, recordaba lo que fue el caso de Chile, sí que lo denunciaba un poco el intelectual chileno Axel Kaiser, que es que la mayoría de las encuestas mostraban que el 85-90% del pueblo chileno
estaba a favor de esta asamblea constituyente para modificar la constitución. Y eso lo que generó es que la gente que estaba en contra, al ver esas encuestas, no fuera a votar y finalmente se terminara produciendo ese resultado que originalmente estaban diciendo las encuestas, como te decía antes, como una especie de profecía autocumplida. No es descartable, pero creo que en el caso de Perú no fue así. O sea, puede que tenga incidencia en, en algunos casos, pero creo que en el caso de Perú no fue así por lo que te digo de Castillo. Castillo no figuraba en ningún lado. O sea, yo creo que no aparecía ni con el 1% y resulta que quedó de primer lugar. ¿Cómo crees que está parado América Latina hoy con respecto al mundo y también a nivel interno? ¿Está mejor o peor que antes del inicio No, de la pandemia? es que yo pienso que ya no es un tema latinoamericano. Yo, por ejemplo, ya cuando salí cuando yo estaba en Venezuela, mi visión política todavía estaba demasiado sumergida al acontecer nacional, a qué era lo que pasaba en Venezuela y todo se reducía sencillamente a lo que sucedía allí. Una vez que emigré, pues empiezas a ver las realidades políticas de otros países y empiezas a comprender los fenómenos internos de las naciones a raíz de la política internacional y lo vas comprendiendo y asimilando de otra forma. Entonces, para mí no es solo que América Latina sea en este momento un desastre y que probablemente vaya a ir a peor, sino que el mundo entero, o sea, las democracias están retrocediendo. Lo que era concebido como democracia liberal eh, parece que ya no es algo alentador para los medios de comunicación, que ya lo que están proponiendo son otras cosas, ya lo que están es aliándose o promoviendo dictaduras como China. Y es un retroceso completo a nivel narrativo, es un proceso completo un retroceso a nivel ideológico, que no está ocurriendo solamente en América Latina, insisto, está ocurriendo en todo el mundo. Ves a países europeos, ves a España, que ahora llegó a tener hasta hace nada también un vicepresidente comunista, es decir, hay una incomprensión y una batalla cultural e ideológica que ha trastocado las bases de la sociedad a nivel mundial. Y no es un fenómeno aislado, no es algo que corresponda sencillamente a una región, a un país, sino es lo que estamos viendo en todo el mundo. Y de allí, digamos, la importancia de que nosotros, la gente que entiende qué es lo que está pasando, sobre todo luche y al menos haga ruido en redes sociales o en un video, en lo que sea, sobre lo que pasa en Estados Unidos, porque si Estados Unidos llega a condenarse completamente o a arrastrarse por completo con los socialistas más radicales, ya no digamos los que están ahorita, sino los más radicales, el cambio de narrativa va a ser imposible de vencer y nuestros países menos posibilidades van a tener de que pase por algo bueno. Y bueno, ya para cerrar una última pregunta, a 3 meses de la asunción de Joe Biden como presidente, ¿qué opinión merece su gestión? Es que yo creo que dar opiniones sobre Biden es un poco como opinar sobre la nada. Yo creo que lo más interesante sería entender o saber quién es el que está gobernando en Estados Unidos, porque claramente Biden no es. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién las está ejecutando? ¿Cuál es el fin? ¿Cuándo piensan poner a Kamala al frente? Yo creo que esas son realmente las preguntas que debemos hacer. Lo demás, pues ya sabemos, la crisis fronteriza, sabemos que viene en aumento de impuestos, el plan de infraestructura, o sea, es una locura. El gasto público no tiene sentido lo que quieren hacer aquí en Estados Unidos. Ya la deuda está por encima del 100% del PIB de toda la nación y la quieren seguir aumentando. Y algo que pasaba que anteriormente no ocurría, ya lo estás empezando a sentir. Tú ya estás empezando a ver inflación aquí en Estados Unidos, una inflación fuerte. Productos que tú antes conseguías en 9, 10 dólares, ya los 16. Y en eso ya casi que empieza a parecerse una república latinoamericana. Es decir, es un completo desastre, pero no es nada distinto a lo otro que estamos viendo en algunas otras partes. Y pienso que lo importante es saber cuál es la agenda para el cambio
y en qué momento la van a hacer y quiénes son los que están detrás de todas estas elecciones. Porque, insisto, claramente Biden no es. Estamos asistiendo a la latinoamericanización de los Estados Unidos. Sí, básicamente. Y fíjate que es curioso, ¿no? Florida, hay muchos latinos que de cierta forma desprecian de Florida porque dicen, no, bueno, pero es que a mí no me gusta Florida, no me gusta Miami porque hay muchos latinos y, ¿sabes? Los latinos son desordenados y todo lo demás. Y fíjate que son los latinos los que han hecho de Florida un estado conservador y que defiende el libre mercado, a diferencia de los estados del norte. Bastante curioso. Sí, sobre todo con la presencia de venezolanos y cubanos, que fueron dentro del segmento los que más votaron por Trump en las últimas elecciones. Sí, bueno, pero fíjate, no tiene mucho, claro, tiene que ver con Trump también, pero no solo Trump, es que las autoridades, es decir, desde el gobernador, desde hace muchos años en Florida no gana un gobernador demócrata. Y lo mismo ocurre en el condado de Miami-Dade. Los condados principales de Miami también son gobernados por republicanos. Los 2 senadores de Florida son republicanos. La Cámara de Florida de Representantes también tiene mayoría republicana. El Senado del estado de Florida también tiene mayoría republicana. Entonces es una tendencia marcada desde hace bastantes años. Bueno, Emanuel, primero te pido disculpas por los problemas técnicos, al igual que a toda la gente que nos está siguiendo. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu predisposición, ¿sí? Al igual que siempre. Ya dentro de poco vamos a hacer una entrevista hablando sobre tu libro que ahora salió en Argentina, ¿sí? ¿Vale? La reinvención ideológica de América Latina, la cura contra el socialismo y la pobreza, que, bueno, dicho sea de paso, ya lo estoy leyendo. Y bueno, cuando lo termine vamos a hacer una entrevista hablando sobre eso. ¿Vale? Vale, Juan. Vale. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Bueno, ahí teníamos a Emanuel Rincón, escritor, abogado, periodista del American. Bueno, esto fue la primera transmisión, ya estamos terminando, la primera transmisión de Alt Media Internacional. Como les dije antes, vamos a estar todos los miércoles a las 21 horas de Argentina en vivo, ¿sí? Hablando, bueno, ya sea de China, de Estados Unidos, de Europa. Nos quedaron un montón de temas por tratar por cuestiones de tiempo que no pudimos llegar esta vez, como lo que es el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en Turquía, también cosas de Estados Unidos, de América Latina, lo que está pasando en Brasil, pero todo eso lo trataremos en siguientes ediciones, junto a Eric Camerat, quien va a estar conmigo todos los miércoles, ¿sí? Hoy es una ocasión especial en la cual estoy solo, pero todos los miércoles voy a estar junto a él en lo que es Alt Media Internacional. Suscríbanse al canal, compartan el video, síganos en las redes sociales, ¿sí? Alt Media OK en Twitter, Alt Media OK en Instagram, también, bueno, están mis redes ahí en la descripción para los que quieran seguirme, tanto en Twitter como en Instagram. ¿Sí? Muchas de las cosas que digo acá están ahí también. Yo soy Juan Antonio Castro, editor de Alt Media, y a todos ustedes los veo el próximo